65 años de comunismo tiránico, la dictadura más larga en la historia de América Latina, fuente de amenaza hasta hoy para las democracias en nuestro continente, una tragedia olvidada y vergüenza para el mundo libre. Cuba, una de las islas más hermosas del planeta, convertida desde hace más de medio siglo en cárcel, en campo de concentración y cámara de tortura. Para conversar sobre Cuba y el drama de un pueblo que lleva más de 6 décadas clamando libertad, les presento a Juan Claudio Lechín, escritor boliviano galardonado con el Premio Nacional de Novela en 2004 en su país, economista de la Universidad de Boston. Además de sus libros, ha escrito artículos para media docena de medios en el continente y es catedrático universitario. Juan Carlos, bienvenido a Razón de Estado. Después de 65 años de dictadura comunista, pocos hablan de la tragedia humana, política y de derechos humanos que representa la horrenda tiranía de La Habana. ¿Por qué el mundo libre se olvidó de Cuba? Hay un registro extraño en el mundo y quizás se deba a que la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados con los comunistas soviéticos, y los comunistas soviéticos hacen una profusa propaganda en los sectores académicos y artísticos, y logran construir no solamente una narrativa, es un error verlo solamente como una narrativa, sino como una cosmovisión. La cosmovisión de casi todas las academias de ciencias políticas, de filosofía, de sociología del mundo, incluso Harvard y MIT y Princeton, tienen raigambre marxista y tienen una base en toda la propaganda que hizo la Unión Soviética con sus partidos comunistas en el mundo entero. Mira, encima de la tiranía, Cuba atraviesa un momento de debilidad sin precedentes. Crisis energética, huracanes y terremotos. Las consecuencias humanitarias están siendo devastadoras. Aún así, el pueblo cubano está saliendo a protestar como no se veía desde 2021. ¿Se puede hablar de esperanza esta vez? ¿Tiene la tiranía castrista los días contados? Yo personalmente no creo. Es una hermosa esperanza. Yo quisiera que así suceda por el bienestar del pueblo de Cuba, de los millones de exilados, de los miles de presos que hay en Cuba y de la conciencia planetaria. Sería una maravilla que Cuba vuelva a la libertad. Pero en cuanto a los apagones de luz, es un viejo recurso que desde los años 60 usaba la tiranía cubana para hostigar y estresar al pueblo cubano y finalmente domeñarlo, domesticarlo o obligarlo a que se vaya. En el caso de Cuba, desde hace 2 años, han habido 2 millones de salidas de Cuba, y todos con destino, o la gran mayoría con destino a Estados Unidos, y ahí se produce la verdadera razón de toda esta maldad cubana que utiliza los apagones, el crimen callejero, los cortes de agua, la represión para obligar al pueblo a salir. Ahí se produce la verdadera renta de la dictadura. Sí. Porque estos 2 millones salen hacia Estados Unidos y luego mandan remesas. Ese es uno de los artilugios que descubrió Fidel Castro para recibir plata sin necesidad de desarrollar una economía. Terrible. Raúl Castro, el heredero de Fidel, tiene 93 años y va de salida. Coronaron a Díaz-Canel, otro que no sirve para nada más que robar y reprimir. Se habla de conflictos y luchas de poder dentro del régimen castrista. ¿Es cierto? ¿Qué sabes? Mira, sin duda hay conflictos dentro del régimen castrista. Yo considero al régimen de Cuba como una transnacional político-militar. Es una estructura militar. El hecho que ponga un civil como Díaz-Canel de presidente es una cosa absolutamente ridícula, que él tenga algún nivel de poder. Quienes manejan Cuba es las Fuerzas Armadas de Cuba. Y sí, ciertamente tienen que haber problemas internos porque el ser humano busca el poder, hay roces, hay todo tipo de... Pero pienso que han ido estabilizando esa tiranía en una organización que no se ve, como mucha gente no ve la intervención cubana a nivel mundial. La Unión Soviética en su día y luego la dictadura chavista mantenían a la tiranía en La Habana.
todos quebraron. La Unión Soviética se desplomó por inservible y a Venezuela el chavismo la destrozó. Ahora es el populismo de izquierda de Morena en México el que está dando limosna a Cuba, que está quebrada. ¿Es sostenible ese modelo, Juan Claudio? Mira, sí, yo veo que es sostenible para ellos, no es sostenible para el pueblo. El pueblo cubano es miserable hace muchísimos años, pero ellos proceden de esa manera. Lo que les importa es una especie de bastión feudal donde hay un partido que es una corte, donde hay unos aristócratas que son los jefes máximos de los ministerios, de las Fuerzas Armadas, de inteligencia, y después está el buen pueblo, ¿no? que sale, protesta, se queja, pero ha sobrevivido hasta ahora porque es importante entender que esta transnacional político-militar hace tareas de mercenarios. Entonces, alquilan sus servicios y ahorita están en Bolivia, están en Nicaragua, están en Venezuela. No han dejado de infiltrar a Estados Unidos a través de los mismos cubanos, el 2 millones de cubanos que han entrado a Estados Unidos. No nos quepa la menor duda que adentro hay militantes muy bien formados que han ayudado a esta ofensiva que se ha producido en Estados Unidos recientemente en los sectores estudiantiles. De hecho, hay pruebas que algún dirigente puertorriqueño que han agarrado era un muchacho que fue formado en La Habana recientemente. Llevas años investigando la influencia de Cuba en la región latinoamericana y en tu libro Las máscaras del fascismo abordas el autoritarismo en América Latina. ¿Cuántos países han sufrido los embates del comunismo cubano para imponer gobiernos afines, dictaduras con fachada democrática y narcoestados? Ahí están Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Castillo en Perú y tantos otros. Mira, todos los países. Es un poco como la guerrilla de los años 60. La nueva modalidad que inventa Fidel Castro es esta guerra de baja intensidad, que se llama el socialismo del siglo XXI. Entonces, cambian al guerrillero heroico de aquellos años, de los años 60, por el abogado y el movimiento social. Entonces, hacen una parodia muy al estilo de Hitler y Mussolini, de en lugar de tomar el poder por vía de la violencia, como era el registro comunista, una guerra santa, revolucionaria, la toman por vía de la democracia, muy parecido al fascismo. Por eso yo denomino este modelo como del socialismo del siglo XXI como fascicomunismo, que es la toma del poder absoluto bien por la vía armada, bien por la democracia. Para concluir, Juan Claudio, te agradezco respuesta breve. Con los cambios en la potencia del norte, la diáspora cubanoamericana de la Florida nunca había tenido tanto poder como ahora lo tendrá en la Casa Blanca. El próximo secretario de Estado es de origen cubano. ¿Son buenas noticias? ¿Crees que se abre la posibilidad de un cambio? Yo pienso que en Latinoamérica lo que no puede es, así como los comunistas o sus permutaciones en el socialismo del siglo XXI, no dejan de hostigar la región y de querer capturar y someter a los pueblos. Yo creo que nosotros, la gente que busca la libertad en el continente, no podemos frenarnos ante ninguna circunstancia para intentar ayudar, aproximar, alentar al nuevo gobierno de ser verdaderamente riguroso y feroz con respecto a Cuba y a Venezuela, con lo cual creo que desarmaríamos inicialmente esta ola empobrecedora, malvada, triste, canalla que ha invadido América Latina desde la subida de Chávez. Como está sucediendo en Venezuela, que todos se quieren ir después del último atropello de la tiranía chavista, desde Cuba también se escucha, ya lo decías, que muchos jóvenes cubanos están buscando emigrar. Es fácil decirlo desde aquí, pero si quieren volver a ver la libertad en su país, la batalla se debe dar desde dentro. Si no son los jóvenes quienes la dan. Solo el pueblo salva al pueblo. Juan Claudio, muchas gracias por tu tiempo.